Les hablaré de las leyes del electromagnetismo. La primera ley es la ley de Lenz. Esta ley nos habla sobre la inducción magnética, que dice que cuando el polo norte del imán se acerca a la bobina, la corriente inducida, representada por la letra I, tiene el sentido señalado por las flechas, de manera que de acuerdo con la regla de la mano izquierda, los polos norte de la bobina y el imán se encuentran juntos, como polos del mismo nombre se rechazan. El polo norte de la bobina representa una oposición al movimiento de aproximación del inductor, es decir, del imán. Ahora, ¿qué pasa? Si el imán se aleja, cambia el sentido de la corriente de la bobina. Por lo tanto, el extremo del polo norte ahora será el polo sur, que atrae al polo norte del imán y se opone a su alejamiento. En estas condiciones podríamos expresar la ley de Lenz de la siguiente manera. La corriente inducida en la bobina es tal que el campo magnético producido por ella se opone al campo magnético del imán que la genera. La segunda ley del electromagnetismo, es la ley de Faraday. Esta ley nos habla de la FEM. ¿Pero qué significa FEM? FEM es una fuerza electromagnética inducida en un circuito formado por un conductor o una bobina. Esta es directamente proporcional a línea de fuerza magnética cortadas en un segundo. En otras palabras, la fuerza electromagnética inducida en un circuito es directamente proporcional a la rapidez con que cambia el flujo magnético que la envuelve. Para poder calcular o aplicar la ley de Faraday, vamos a utilizar esta fórmula que nos dice que la FEM, o sea, fuerza electromagnética media inducida, la vamos a expresar en volts, va a ser igual a menos el cambio en el flujo magnético entre el cambio en el tiempo que se realiza la variación del flujo magnético medida en segundos. El signo menos de esta ecuación se debe a la oposición existente entre la fuerza electromagnética inducida y la variación del flujo que la produce. ¿Sí? La fórmula, recuerden ustedes que el cambio en cualquier condición de la fórmula es restar, en este caso, el flujo magnético final menos el flujo magnético inicial entre el tiempo, o sea que ambas fórmulas son exactamente lo mismo. El tiempo, no olviden, está medido en segundos. Ahora, ¿en qué momentos vamos a utilizar esta ley de Faraday? Hay dos situaciones. La primera de ellas, cuando se trata de una bobina que tiene n número de vueltas o de espiras. La expresión matemática sería la fuerza electromagnética va a ser igual al número de vueltas de la bobina. Aquí estamos hablando de que la bobina está enrollada, ¿de acuerdo? Va a ser igual al cambio en el flujo magnético entre el tiempo. Pero también podremos calcular la fuerza electromagnética en un conductor recto. Esto es, cuando el conductor se desplaza con una magnitud de una velocidad en forma perpendicular a la del campo de inducción magnética. Y la expresión o la fórmula que vamos a usar es fuerza electromagnética va a ser igual, o FEM, igual a la inducción magnética que multiplica a la longitud del conductor por la velocidad. ¿Cómo vamos a medir el flujo magnético? Vamos a utilizar una unidad nueva. Esta unidad de medida del flujo magnético se llama Weber. Weber significa flujo magnético o flujo de inducción magnética. Se mide en el Sistema Internacional de Unidades y equivale al flujo magnético que al atravesar un circuito en una sola espira produce en la misma fuerza electromotriz un voltio y se anula por el flujo de un segundo. Es decir, un Weber va a ser igual a un volt por segundo
o también igual a 1 Tesla por metro cuadrado.